Aunque es la octava vez que viene a tocar a Montevideo, Pablo Cranch, para muchos es una cara nueva y un sonido nuevo y también quizás una lectura nueva, porque es multifacético y se los vamos a presentar. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto Genial. recibirte. Muchísimas gracias. Si tuvieras que decirle a alguien que no te conoce para nada quién sos y qué haces, ¿cómo te definís? Soy un escritor y músico argentino que estuvo bastante tiempo radicado en París, entre el 2002 y el 2008, que canto en francés y en castellano, que edité discos en Francia en francés, en Argentina en francés y también en castellano, y tengo ya 7 libros editados, y hoy acá en Montevideo, en Positos Libros, voy a estar presentando el 7º. Bien. ¿En ese orden, primero escritor y después músico? No hay orden. No hay orden para ese tipo de pasiones. ¿Y cómo empezó? En definitiva, todo eso es comunicación, ¿no? Y todo gira alrededor de las palabras, porque en realidad la música de yo son canciones. Claro. Y bueno, ¿y cómo surge? ¿Cuándo decidís que ese va a ser tu modo de vida? ¿O cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo llega a eso? Y primero empiezo a inventar historias cuando era niño, para tratar de dormirme, porque era insomne. Había llegado a la conclusión de la única manera de desencadenar el sueño era contarme sueños, a ver si empezaba a soñar. No funcionaba, pero aprendí a contar historias. Y después me fasciné con el rock cuando tenía 10, 11 años. Empecé a tocar la guitarra. Después quise saberlo todo sobre el rock. Empecé a escuchar todos los discos que se me cruzaban delante. Empecé a componer canciones. Empecé a tener bandas, etc. Cuando terminé el colegio, para contentar a mis padres, fingí que estudiaría una carrera universitaria. Ellos fingieron creerlo. Eso duró un par de años y de un momento dije, bueno, no. Vamos a blanquear esto porque no se puede, ¿no? Claro. ¿Y por qué terminaste en Francia? Y en realidad yo, por un lado, fui al Liceo Francés en Buenos Aires, o sea que hablo francés desde chico. ¿Sos porteño? Soy porteño. Hijo igual de un tucumano y una chaqueña. Mira qué interesante. Mi padre en Tucumán estudió francés en la Alianza Francesa, fue profesor un momento ahí, después consiguió una beca para estudiar ingeniería nuclear en París a fines de los años 50, en plena época del existencialismo. Ahí ya era... Le estalló su cabeza. Sí, se enamoró por completo de París y de la cultura francesa, el teatro francés, el existencialismo, claro, la literatura francesa, era una estaba en el mejor lugar, época. En el mejor momento. Ni hablar, sí. Y eso me lo contagió a mí con, de todos modos, los cambios de época que ya no es lo mismo la cultura francesa de hoy que la de entonces, ni nada es lo mismo, obviamente. Sí, pero yo qué sé, de aquella época todavía quedan cosas muy marcadas. Yo soy absolutamente devoto de Georges Brassens, por ejemplo. Y es de esa época. Y yo noto en alguna de tus cosas algo de Georges Brassens. Sí, hay una influencia de muchas figuras de la canción francesa, de Brassens, de Brel, mucha de Gainsbourg, mucha de otros no tan conocidos aquí, como Renaud o Bajung. ¿Sabes que él me gusta mucho? Que debo ser el único que pasa cosas de él por la radio y quiero buscar, y no se ven cosas, Yves Duteil. Yves Duteil, sí. Fantástico, me encanta muchísimo. Un tipo además que edita muchísimo y escribe muchísimo, es un gran cantautor. No sé en Francia cómo es considerado, pero a mí me... Estando en Francia se oye hablar poco de él. Ya a esta altura, sí. ¿No? Y tampoco quedó muy como... Porque hay algunos que ya quedan en una especie de panteón, bueno, muchos han muerto y están directamente en el panteón, pero otros que, no sé, son como leyendas vivientes o como lo quieras llamar. Y Duteil es un poco más... Su presencia es más subliminal, es más verdad, fantasmagórica. Sí. Lo sospechaba. Pasa con muchas de las cosas que me gustan a mí. Pero es interesante porque también teníamos otro vínculo, el Río de la Plata, con la música francesa, que hoy no lo tenemos. Cuando hoy parece que estamos más conectados, más comunicados, la música, no solo francesa, sino la música europea en general. Hoy no encontrás un disco de música francesa en Uruguay. Con suerte algo de Charles Aznavour, pero con... O de Carla Bruni, me imagino, ¿no? Sí, o ni no siquiera. sé si está bien, quizás en su momento, pero tampoco... Claro. Pero no te la compraban como música francesa. Mirá, esta es la mujer del presidente.
Claro. Claro, pero por eso... Pero eso es un género, es un fenómeno mundial, esa desaparición de las músicas, no sé, como digamos, a partir hasta los años 70, fines de los años 70, en todo el mundo se escuchaba música de muchísimos países, en muchísimos idiomas. O sea, acá en Argentina llegaba música en italiano, en francés, y había incluso alguien cuando era famoso y tenía un gran hit, grababa una versión en castellano de su hit, en castellano, en japonés, en lo que fuera, para llegar al mercado autóctono. En los 80 la música se uniformizó. O sea, en todos los países empezó a ser la misma música que la música ochentosa. En Francia también, por eso dejó de haber interés por escuchar la música específica de cada país, porque eran todas iguales, y para eso todos escuchaban la misma, que era en inglés. Claro. Entonces ahora los hits no se pasan al castellano, directamente se escuchan en inglés. A nadie se le ocurriría, no sé, qué decirte, a Adele no se le ocurriría decir, bueno, ahora voy a hacer una versión en japonés, ahora voy a hacer la versión en hindú. No, en hindi, en sánscrito. Ahora que dijiste eso me hiciste acordar, pensar que hasta ABBA cantó Chiquitita en español. Claro, sí, claramente. Y estamos hablando de la década del 80. Exacto, pero comienzo, sí, ya era el final de Sí, el final de los 70, época. en sí, realidad. Exacto, sí. No, pero es muy curioso eso que se está dando, porque entonces yo te preguntaría, ¿y qué música escuchan los franceses, por ejemplo? ¿Escuchan música francesa? Es como en todos los... O sea, acá se escucha mucha música en castellano. Sí. Por la presencia cercana de Brasil, supongo que también se escuchará música brasileña. Menos que en otros tiempos, pero se escuchará. Y después, música en inglés. Sí, es verdad. Igual, Francia siempre tuvo una característica que es el hecho de absorber mucha cultura de todo el mundo. De hecho, la música francesa... Una de las características de hay dos características raras de la canción francesa. Una es que muchos de los grandes ídolos de la canción francesa no son franceses. Aznavour, por ejemplo, nació en Francia de casualidad, pero es armenio. Es armenio, su apellido es Aznavourian, creo que su nombre es algo así como Chabdanagor, no sé, Jacques Brel es belga, Moustaki es de Alejandría, en Egipto. Después tenés un montón que son Yves Montand, por ejemplo. Yves Montand, que es italiano. Se llamaba Ivo, no me acuerdo cuánto, y se puso Montand porque cuando era chico la madre, cuando él estaba jugando en la calle, le decía Ivo monta, que quería decir Ivo subía a casa. Y otra característica de la música francesa es la fusión. La fusión de muchas identidades, de muchas procedencias, de muchas culturas, que es un poco lo que pasa en todas las capitales del mundo, pero pasa mucho en París, que es el hecho de que hay gente de todos los países, y no sé, por ahí en la esquina tenés a alguien haciendo música de Martinica, y te vas a la otra esquina y tenés a alguien que está haciendo música de Mauritania. Entonces, eso es algo buenísimo que yo vi en París y viví. Vivir en París no es vivir en Francia. No es como vivir en, no sé, Lyon o Burdeos. No, es vivir en medio de una capital del mundo donde hay gente de todos lados tratando de hacer cosas y haciéndolas. Bien. Y después tenemos tu faceta como escritor, donde escribís mucho, pero además, por ejemplo, estas pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos tienen mucho que ver con las redes sociales. Claro. ¿Cómo surge todo esto? Este es mi 7º libro. Hasta ahora mis libros eran como más de forma, no sé, más fáciles de describir, porque entrar dentro de una categoría, o eran novelas o libros de cuentos. Y esto es un libro nuevo, un género nuevo, es un libro ilustrado con un diseño bastante particular, o sea, como Fernando Noy, un poeta argentino que participó de la presentación del libro en Buenos Aires, lo describió como un caleidoscopio de reflexiones, o sea que las frases son frases y textos muy breves que se reparten por la página en medio de algunos dibujos y cosas sin un orden de lectura muy determinado. Y en realidad todo esto surgió cuando yo era adolescente y trataba de, no sé, desde siempre me puse a escribir frases y pequeñas reflexiones en las que consignaba los descubrimientos que hacía sobre el mundo que me rodeaba, la gente, la manera de comportarse, por qué la gente se comportaba de cierta manera, no sé, cuestiones sobre la música, el amor, lo que fuera, tratando de
ir aprendiendo y a la vez siempre haciéndolo de manera medio graciosa o irónica. Y fui llenando miles de cuadernos con todo eso, y en mi primer libro de cuentos, que se llamó Dame un coche tan rápido que no alcancen los recuerdos, que salió en el 97, ya había incluido algunas de esas frases como citas falsas. Hay un montón de citas en la primera página que tienen nombre de autor, nombre de libro, pero o bien el autor no existe, o bien el libro no existe. Son justamente algunas de esas reflexiones mías que no sabía de dónde meter. Y luego, hace un par de años, se me ocurrió subir una de ellas a Facebook. Y tuve la sorpresa, yo pensaba que nadie le iba a interesar, tuve la sorpresa de descubrir que había un montón de gente que se sentía identificada con eso, y que se reía, que decía a mí me pasó lo mismo, o bueno, que discutía obviamente, porque no hay red social sin no alguien. Tiene gracia. ¿Qué? No tiene gracia. No tiene gracia si no hay uno que discute y uno que entendió todo lo contrario. Exacto. Y que te acusa a vos y te adjudica intenciones que nunca pensaste. Sí, o que tiene un malentendido completo, o que lo leyó muy rápido. Hay gente que es muy raro, porque hay gente que toma 2 segundos para leerlo, ni siquiera termina de leer. O de digerirlo. Sí, pero ni siquiera termina de ver si las palabras que creyó leer eran las que vio y no las que se le pasaron por arriba, porque había otra palabra ahí. Y se toma 15 minutos para responder a eso que es verdad. Cree haber leído y que no estaba siquiera. Es verdad. Entonces, bueno, hubo una reacción genial, y entonces empecé a subir más frases de estas, empecé a escribir cada vez más, también empecé a volverlas un poco, a cambiarlas, porque en un principio eran más literarias, y después las empecé a volver cada vez más directas, y tratando de decir, no necesariamente decir siempre algo simple, pero de decir algo que no, de una manera sencilla, que no haya que leerlas 30 veces para darse cuenta dónde está el adjetivo, a qué sustantivo se refiere cada adjetivo. Y bueno, seguí así durante mucho tiempo, y empezó a haber gente que pedía que viera un libro para poder tenerlo en la mesita de luz. Se me acercaron 2 diseñadores que seguían mis publicaciones y me dijeron que hiciéramos un libro. Estuvimos un año seleccionando el material. Aparte de frases mías, también hay una serie de comentarios de gente, de mis aliados, amigos, adláteres y secuaces y enemigos en las redes sociales, y que terminó dando por resultado este libro, que lo hicimos de todos modos con la idea de que, no de que fuera específicamente para la gente que ya me venía siguiendo, y sobre todo no para gente que supiera quién soy yo, sino que lo pudiera leer alguien en Ecuador y que lo entendiera. Y eso sucedió, hay un montón de gente que lo ha leído en los lugares más insólitos y que dice, me divertí mucho, lo llevo conmigo, me hizo pensar un montón. Este es el libro que se presenta hoy en Positos Libros. Sí. Ahí va a estar Fabián Muro. Fabián Muro, periodista del País, va a estar presentándolo y leyendo un poco. Después va a leer Franny Glass, en realidad Gonzalo Denis alias Franny Glass, también leyendo algunas partes, y finalmente voy a terminar yo leyendo otras. Eso es hoy en Positos Libros. En Avenida Brasil, no me acuerdo qué altura, pero que se encuentra fácil preguntándole al tío Google. Muy buena gente. ¿Por qué tu sueño entrada libre y gratuita. Y obligatoria. ¿Por qué mi sueño es que los uruguayos conquisten el mundo, que es una de las frases que están aquí? Porque me gustaría que la gente absorbiera ciertas características que yo creo leer aquí, que hacen que cuando vengo acá me digo que me gustaría vivir acá. ¿Qué ves en los uruguayos que te seduce? Tal vez tiene que ver con el contraste con los argentinos, que siempre están... Yo cuando hablo de los argentinos no digo estamos, digo están. Advierto que yo nací en Argentina, pero no sé si me considero de algún país en especial. Los argentinos siempre están tratando de aprovecharse de al lado, pasarle por encima, primero yo, después yo y al final yo, y me parece que eso aquí no sucede. En realidad me gustaría que el mundo fuera conquistado por un país que no tuviera la intención de conquistarlo. Esa es la cuestión, no como siempre sucede por el que tiene más sed de poder y de dominar a los demás y de aprovecharse de los demás, ya sea como mercado, como súbditos, como compradores. Te salió como una reflexión de Dolina eso. Me gusta Dolina,
Sí, no digo cuando para era... mal, me hiciste acordar el tono y el puede tipo ser. de reflexión. Creo que tengo es. alguna influencia de Dolina, porque cuando era niño leía mucho las crónicas del Ángel Gris. Buenísimo. Y después leí montones de veces ese libro. No soy un oyente de él en la radio ni nada por el estilo, pero ese libro me parece Ese primer genial. libro sigue siendo muy bueno. No leí los otros. Me parece Quédate todo el con mundo ese. me dijeron que son... Quédate con ese. Todo el mundo me dijo que no valían mucho la pena, pero ese libro es increíble. No, quédate con ese porque desde las caricaturas de Carlos Nine es muy bueno hasta las cosas las reflexiones de Dolina. ¿Por qué todos los títulos de tus libros son tan largos? Acá tengo La mañana en que falló la ley de gravedad, bueno, las pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo, en mis discos favoritos, y recién me contaste el primer libro tuyo también, era Eterno. Dame un coche tan rápido que no alcancen los recuerdos. El libro que salió en España ahora en el 2011, publiqué uno llamado La ciudad más hermosa del mundo en la escala Richter de la melancolía. Mi libro en Francia se tituló, saqué 3 en Francia, pero eran novelas de aventuras para la juventud. El libro de cuentos para adultos, por decirlo de alguna manera, que edité se llamaba El santo cleptómano y la chica de la vagina dorada. Y ahora estoy por editar un disco que va a salir en febrero, que se llama Vivo en mi cabeza pero con vista al universo. Bueno, sos larguero, ¿no? Son varias cosas. Una es que desde chico siempre me fascinó ese tipo de título. Cuando en el trayecto sobre todo en los discos, siempre estaba el trayecto entre me compraba el disco o el cassette hasta mi casa para escucharlo. Y en el colectivo o en la caminata iba leyendo los títulos. Y cuando los títulos llamaban atardecer, no sé, mar, océano, te quiero, me sentía decepcionado. Claro. ¿No? En cambio, cuando los títulos se llamaban, no sé, era ¿por qué no te matás? Por ejemplo, hay un tema muy bueno, Why Don't You Kill Yourself, de una banda llamada The Only Ones. Hay otra, no sé, hay un título, por ejemplo, que nunca recordaré, justamente de tan largo, de Pink Floyd, que hablaba de 2 duendes haciendo amistad con un picto en una cueva. Todo eso me fascinaba. Y los títulos de los libros también. Me gustaba ese tipo de título. No sé, estuve abajo tanto tiempo que me parece como si fuera arriba. ¿Acaso no matan a los caballos? Todo eso me parece buenísimo. Y cuando llegó el momento de publicar mi primer libro, hice una lista como de 100 títulos. Y uno era Dame un coche tan rápido que no alcancen los recuerdos. Le infringí la lectura de esos 100 títulos a unos cuantos amigos y a mi padre, y todos eligieron ese. Y a partir de entonces, y ese libro fue extraño porque se vendió bastante. O sea, para una edición independiente se reeditó. También en una época distinta de la Argentina, en el año 97 todavía, no sé, había algún tipo de, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso la gente compraba más libros, me parece, y había más plata. Y entonces resultó que ese libro influenció a mucha gente. Y lo que más influenció a mucha gente fue el título, porque hay un montón de gente que aún hoy en día me dice, ese título. Hay gente que ha compuesto canciones a partir de ese título. Y yo me los encontré, un cantante rosarino me dijo, yo tengo una canción que está influenciada por tu título, que nunca leyeron el libro. Qué interesante. Entonces me pareció que era un espacio que había que ocupar, que colonizar Está bien. El título, que había que aprovecharlo para que la gente, porque a veces mucha más gente va a leer el título que el contenido del libro. Sí, pasa demasiado. Entonces, al menos que ese título les diga algo, que por lo menos lo retengan, lo recuerdan. Sí, por ahí el problema de los títulos largos es que no se recuerda exactamente cómo era. Otra variante buena de los títulos largos es que la gente los cambia y los inventa. Claro. Me han dicho, vos sos el de Dame un coche sin ruedas. Suele pasar. Bien. Como escritor, entonces, hoy en Positos Libros, presentando este último trabajo, que es Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos. Este libro casi caótico. No, digo, además menciono el caos porque tú también lo mencionás. Claro, en tu libro. Y después, el viernes te vas a estar presentando con Damián Gularte en el Centro Cultural de la Terminal Goes. Sí. ¿Ahí vas a cantar en francés y en español? Claro. Ahí voy a hacer canciones de mis discos ya editados, que son, para que no diga tonterías, son 5.
Y ahora canciones de este sexto disco que se va a editar en febrero. Bien, muy bien. Pablo, ha sido un gusto recibirte. Muchísimas gracias. Que pases muy bien.